¿Te has sentido alguna vez atrapado en una vida que no te gusta, pero al mismo tiempo sigues haciendo exactamente lo mismo todos los días? Te quejas de tu rutina, te quejas de tu dinero, te quejas de tu cansancio, te quejas de que nada cambia. Pero si alguien revisara tus decisiones diarias, vería exactamente el mismo patrón repitiéndose una y otra vez. Y ahí está la verdad que incomoda. No estás viviendo una vida que no puedes cambiar. Estás repitiendo decisiones que no quieres cambiar. Quédate hasta el final, porque lo que vas a entender aquí no es un discurso motivacional vacío, es una forma directa de ver por qué tu vida no cambia, aunque te quejes constantemente de ella. Y cuando lo entiendas, ya no vas a poder mirar tus decisiones igual. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque este contenido no está hecho para entretenerte, está hecho para confrontarte con lo que estás evitando. Y comenta qué otros temas te gustaría ver, porque esto no se trata de escuchar más, se trata de dejar de mentirte menos. Porque al final, la vida que tienes no es solo lo que te pasa, es lo que sigues eligiendo todos los días. La queja es una forma extraña de desahogo. Te hace sentir que estás haciendo algo, cuando en realidad no estás cambiando nada. Es como hablar de una puerta cerrada durante horas sin intentar girar la manija. Y lo más curioso es que la queja, repetida suficiente veces, empieza a sentirse como acción. Ya lo dije. Ya me desahogué. Ya sé lo que está mal. Pero saberlo no cambia nada. Hay personas que pasan años describiendo su vida como si fuera un problema externo, como si les hubiera caído encima sin aviso. Pero si observas con atención, sus días están llenos de decisiones pequeñas que mantienen exactamente el mismo resultado. No es un gran error. Es una suma de microelecciones. Dormir un poco más en lugar de empezar algo importante. Postergar una conversación incómoda. Elegir la opción fácil cuando sabías que había otra mejor. Y cada una de esas decisiones parece insignificante por separado, pero juntas construyen la vida que después se critica. Y ahí aparece la contradicción más fuerte. Quieres una vida diferente, pero sigues eligiendo comportarte igual. Y mientras eso no cambie, la queja solo es ruido. Hay algo incómodo en aceptar que tu vida no es solo consecuencia del destino, sino también de tus repeticiones. Porque el destino suena más fácil de culpar. Así me tocó. Así son las cosas. Así es la vida. Pero cuando empiezas a mirar con honestidad, te das cuenta de que no es la vida la que siempre decide. Eres tú, en los momentos pequeños donde nadie te ve, eligiendo lo más cómodo otra vez. Y ahí es donde la queja pierde fuerza. Porque ya no estás hablando de algo externo. Estás hablando de patrones internos. De hábitos que parecen inofensivos, pero que están construyendo exactamente lo que luego criticas. Como alguien que quiere una casa diferente, pero todos los días sigue poniendo el mismo tipo de ladrillo. Y luego se pregunta por qué la estructura no cambia. La mente intenta protegerte de esa verdad. Te dice que estás cansado, que no es el momento, que mañana sí. Pero mañana es solo una versión educada de no hacerlo hoy. Y cuando hoy se repite demasiadas veces, la vida deja de ser un camino, y se vuelve un círculo. Un círculo donde te mueves, pero no avanzas. La queja tiene una ventaja peligrosa, te permite sentirte consciente sin cambiar nada. Y esa sensación es adictiva, porque te da una identidad temporal de claridad. Yo sé lo que está mal. Yo entiendo lo que debería ser diferente. Pero esa claridad, sin acción, se convierte en una especie de ilusión intelectual. Sabes mucho, pero no estás construyendo nada distinto. Y lo más duro es que empiezas a confundirte a ti mismo con tus pensamientos. Crees que porque lo piensas, ya estás avanzando. Pero pensar no cambia la dirección de tu vida. Las decisiones sí. Hay personas que pasan años refinando sus quejas, volviéndolas más detalladas, más precisas, más profundas, pero sus decisiones siguen siendo las mismas. Es como si estuvieran escribiendo un mapa perfecto de salida, pero nunca caminando hacia la puerta. Y con el tiempo, esa incongruencia empieza a pesar. Porque en el fondo sabes la verdad, no es falta de información. Es falta de movimiento. Pero moverse implica incomodidad. Y la mente prefiere 1000 veces entender el problema que enfrentarlo. Hay una escena que se repite más de lo que parece, alguien que dice estar cansado de su vida, pero que sigue tomando exactamente las mismas decisiones que la construyen. Y no es que no quiera cambiar. Es que cada decisión alternativa exige un tipo de incomodidad que no siempre está dispuesto a pagar. Levantarse más temprano. Decir que no.
Empezar algo sin sentirse listo. Sostener el esfuerzo cuando nadie lo está mirando. Y frente a eso, la mente ofrece salidas rápidas. Hoy no es buen día. Ya mañana empiezo en serio. Necesito más energía primero. Pero la verdad incómoda es que la energía no siempre viene antes de la acción. Muchas veces aparece después. Después de empezar. Después de insistir un poco. Después de romper la inercia. Pero si siempre esperas sentirte listo, la vida se vuelve una eterna preparación sin ejecución. Y entonces la queja aparece otra vez. Como si algo externo estuviera fallando. Cuando en realidad lo que falla es la repetición de decisiones pequeñas que no se alinean con lo que dices querer. La mente es experta en construir versiones convincentes de la realidad. Puede hacer que una mala decisión parezca inevitable. Puede convertir la postergación en estrategia. Puede disfrazar la evasión como autocuidado. Y lo más peligroso es que todo eso suena razonable cuando lo piensas dentro de tu propia cabeza. Pero hay una diferencia entre cuidarte y evitarte. Cuidarte es elegir lo que te fortalece a largo plazo. Evitarte es elegir lo que te alivia a corto plazo. Y la mayoría de las quejas vienen de una vida construida con alivios, no con decisiones conscientes. Por eso se repite el ciclo. Porque el alivio inmediato siempre gana cuando no hay una visión clara que lo contradiga. Un día decides no hacer algo difícil. No pasa nada. Otro día haces lo mismo. Tampoco pasa nada inmediato. Y así la mente aprende que no hay consecuencias visibles. Pero las consecuencias no desaparecen. Solo se acumulan en forma de estancamiento silencioso. De oportunidades que no se toman. De versiones de ti que nunca llegan a aparecer. Y de una sensación constante de estar casi cambiando, pero nunca del todo. Hay algo que duele más que estar mal, saber exactamente que te está frenando y aún así repetirlo. Porque en ese punto ya no hay ignorancia. Hay hábito. Y el hábito es más fuerte que la intención. Puedes desear cambiar con intensidad real. Puedes prometerte que esta vez será diferente. Puedes incluso sentir un impulso genuino de empezar. Pero si tus decisiones diarias no cambian, el resultado no cambia. Y eso genera una frustración silenciosa. No explosiva. No dramática. Sino constante. Esa sensación de estar atrapado en un ciclo donde ya conoces el final de la historia, pero igual lo repites. Como si cada día fuera una nueva oportunidad que termina exactamente igual que la anterior. Y entonces aparece la queja otra vez. Pero ahora no suena como desahogo. Suena como identidad. Así es mi vida. Siempre me pasa lo mismo. Yo soy así. Pero muchas veces no eres así. Solo estás repitiendo las mismas decisiones desde hace demasiado tiempo como para ver otra posibilidad. La comodidad tiene una forma sutil de hacerse pasar por estabilidad. Te hace sentir que no estás cayendo, solo que estás en un punto neutro. Pero el punto neutro, sostenido en el tiempo, se convierte en estancamiento. Y el estancamiento no se siente como caída. Se siente como rutina. Como días que pasan sin sobresaltos, pero también sin avance real. Hay personas que viven dentro de esa zona durante años sin notarlo del todo. Siguen cumpliendo responsabilidades básicas. Siguen resolviendo lo urgente. Siguen funcionando. Pero dejaron de crecer. Y lo más peligroso es que desde afuera todo parece normal. No hay crisis evidente. No hay señal de alarma. Solo una vida que se repite con ligeras variaciones. Y dentro de esa repetición, la mente aprende a no cuestionar demasiado. Porque cuestionar incomoda. Y la comodidad es más fuerte que la curiosidad cuando no hay presión externa. Pero en algún momento, aparece una sensación difícil de ignorar, la idea de que podrías estar más lejos de donde estás. No por comparación con otros, sino por comparación contigo mismo, con lo que alguna vez imaginaste que harías. Y ahí la queja vuelve a aparecer. Pero ahora ya no es solo ruido. Es un reflejo de algo que sabes, pero no estás cambiando. La queja tiene una función que casi nadie quiere aceptar, mantiene viva la ilusión de cambio sin exigir cambio real. Porque mientras te quejas, sientes que no estás aceptando tu realidad. Pero aceptar no es lo mismo que transformar. Puedes reconocer lo que no te gusta y seguir actuando exactamente igual. Y eso es lo que la mayoría hace sin notarlo. Se vuelve experto en describir su insatisfacción, pero inexperto en romper sus patrones. Y ahí está el punto ciego. No es que no sepas que está mal.
Es que has normalizado decisiones que mantienen ese mal. Como alguien que sabe que su camino no lleva a ningún lugar nuevo, pero sigue caminándolo porque ya lo conoce. Porque lo desconocido exige esfuerzo. Y el esfuerzo siempre encuentra resistencia interna. Por eso la mente prefiere el discurso al cambio. Hablar es fácil. Actuar es donde se rompe el ciclo. Y mientras no cruces ese punto, la queja sigue funcionando como válvula de escape. Te libera emocionalmente, pero te deja exactamente igual. Hay un momento incómodo en el que te das cuenta de algo simple: no estás atrapado en tu vida, estás atrapado en tus decisiones repetidas. Y esa repetición no es accidental. Es cómoda, es conocida, es fácil de justificar. Porque cada vez que eliges no hacer algo difícil, tu mente te da una razón perfecta para sentir que fue lo correcto. Pero lo correcto a corto plazo no siempre es lo correcto a largo plazo. Y ahí empieza la desconexión. Entre lo que quieres y lo que haces. Entre lo que dices y lo que repites. Entre la vida que imaginas y la vida que construyes sin darte cuenta. Y esa desconexión no explota de golpe. Se acumula. En pequeñas frustraciones. En pensamientos como debería estar más lejos. En comparaciones silenciosas contigo mismo. Y entonces la queja vuelve. Pero ahora con más peso. Porque ya no es solo emoción. Es evidencia acumulada de decisiones que no cambiaron. La mayoría de los cambios no fallan por falta de intención. Fallan por falta de consistencia en lo pequeño. Porque cambiar tu vida no es un evento grande. Es una serie de decisiones pequeñas que se repiten incluso cuando no tienes ganas. Pero la mente te engaña. Te hace creer que necesitas un momento perfecto. Un ánimo perfecto. Una energía perfecta. Y mientras esperas eso, sigues viviendo en el mismo patrón. Hay personas que no avanzan no porque no sepan cómo, sino porque cada vez que llega el momento de actuar, encuentran una forma distinta de evitarlo. Un descanso más. Un plan mejor pensado. Un inicio mañana con más claridad. Y así el cambio se convierte en algo siempre próximo, pero nunca presente. Pero la vida no se construye en el próximo intento. Se construye en el intento que no pospones. Y ese es el punto donde todo empieza a cambiar, cuando dejas de negociar con lo que sabes que tienes que hacer. Hay una razón por la que la queja se vuelve tan constante, porque da la sensación de control sin exigir acción. Sientes que estás procesando tu vida, que estás siendo consciente, que estás analizando lo que no funciona. Pero en realidad, muchas veces solo estás repitiendo el mismo diagnóstico sin cambiar el tratamiento. Y un diagnóstico sin acción no es solución. Es observación prolongada del mismo problema. La mente puede quedarse ahí mucho tiempo, dándole vueltas, explicándolo de distintas formas, buscando causas, buscando culpables, pero casi nunca se detiene en lo único que realmente rompe el ciclo: cambiar la decisión. Porque cambiar la decisión no es cómodo. Implica renunciar a lo conocido, a lo automático, a lo que no exige esfuerzo inmediato. Y eso es exactamente lo que la comodidad protege. Por eso la queja sigue viva. Porque es más fácil describir el dolor que interrumpirlo con acción. Pero el dolor no se agota hablando de él. Se agota cuando dejas de alimentarlo con las mismas elecciones que lo mantienen. Hay algo que casi nadie quiere escuchar: tu vida no cambia cuando entiendes más, cambia cuando haces distinto. Porque puedes tener toda la claridad del mundo y seguir exactamente igual. Y eso es lo que vuelve frustrante el ciclo. Sabes lo que no funciona. Sabes lo que debería cambiar. Sabes incluso cómo empezar. Pero el momento de la decisión siempre encuentra resistencia. Y esa resistencia no es externa, es interna. Es el impulso de volver a lo conocido, de posponer lo incómodo, de elegir lo fácil una vez más. Y cada vez que cedes a ese impulso, estás fortaleciendo la misma estructura que luego criticas. No es un evento aislado, es repetición. Y la repetición crea identidad. Por eso la sensación de estancamiento no aparece de la nada. Se construye lentamente, con decisiones pequeñas que parecen inofensivas, pero que siempre apuntan en la misma dirección. Y cuando miras atrás, no ves un gran error. Ves una serie de momentos donde podrías haber cambiado, pero no lo hiciste. La comodidad tiene una forma muy silenciosa de robarte la urgencia. Te convence de que no hay prisa, de que todavía hay tiempo, de que puedes hacerlo después. Y ese después se convierte en el lugar donde todo se pospone sin fecha de regreso. Mientras tanto,
Los días siguen pasando con una apariencia normal, sin crisis, sin señales dramáticas, solo rutina. Pero la vida no necesita crisis para cambiar. Necesita decisiones distintas. Y cuando esas decisiones no llegan, la rutina se convierte en dirección automática, sin que la elijas, sin que la cuestiones. Solo sucede. Y ahí es donde la queja vuelve a aparecer, porque algo dentro de ti empieza a notar la incoherencia. No entre lo que quieres y lo que tienes, sino entre lo que dices y lo que haces. Y esa incoherencia no grita, pero incomoda, porque en el fondo sabes que no es falta de oportunidad, es falta de interrupción del patrón. Y el patrón sigue vivo porque no lo has detenido en el único lugar donde puede detenerse, la decisión del presente. Hay un punto en el que la queja deja de ser algo que dices, y se convierte en algo que repites sin darte cuenta, como un fondo constante en tu mente. Esto no me gusta. Esto debería ser diferente. Así no debería ser mi vida. Pero esas frases, sin acción, se convierten en eco. Y el eco no cambia nada. Solo devuelve la misma voz una y otra vez. Lo más duro es que en algún nivel ya sabes lo que tienes que hacer. No porque alguien te lo haya dicho, sino porque lo has pensado demasiadas veces. Pero pensar no es el problema. El problema es lo que haces después de pensar. O mejor dicho, lo que no haces. Porque cada vez que decides no actuar, estás reforzando la misma vida que luego criticas. Y eso genera una tensión interna difícil de ignorar para siempre. Porque no puedes vivir mucho tiempo dividido entre lo que quieres y lo que repites sin que aparezca desgaste. No inmediato, pero constante. Una especie de cansancio emocional que no viene del esfuerzo, sino de la falta de coherencia. La coherencia es lo que separa una vida que avanza de una vida que solo se describe. Porque puedes hablar de cambio durante años, pero si tus decisiones siguen siendo las mismas, el resultado no tiene forma de moverse. Y eso es lo que la queja no puede compensar. No importa cuán profundo sea lo que sientes. No importa cuán claro sea lo que entiendes. Si no hay cambio en la elección diaria, todo se queda en el mismo lugar. Y la mente lo sabe. Por eso insiste. Por eso repite. Porque hay una parte de ti que está cansada de escuchar lo mismo sin ver nada distinto. Pero al mismo tiempo, hay otra parte que sigue prefiriendo lo conocido, lo seguro, lo cómodo. Y ahí se forma el conflicto interno. Uno quiere moverse, el otro quiere quedarse. Y entre esos dos impulsos, muchos se quedan atrapados. No porque no puedan salir, sino porque no terminan de elegir un lado con consistencia. Y mientras esa indecisión se mantiene, la vida sigue su curso, sin preguntarte si estás de acuerdo con ella. La comodidad no te destruye, te suaviza, te reduce, te hace sentir que no hace falta tanto esfuerzo para estar bien. Y con el tiempo, ese bien se convierte en el límite invisible de tu crecimiento. Ya no te preguntas qué más podrías lograr. Solo intentas mantener lo que ya tienes sin complicarte demasiado. Pero vivir así tiene un costo que no siempre se ve de inmediato. Porque mientras evitas la incomodidad, también evitas la expansión. Y sin expansión, la vida empieza a sentirse estrecha. No por falta de posibilidades externas, sino por falta de movimiento interno. La queja aparece entonces como una señal confusa. No porque quieras cambiar de verdad, sino porque una parte de ti ya no está satisfecha con repetir lo mismo. Pero si esa insatisfacción no se traduce en decisiones distintas, se queda solo como ruido mental. Y el ruido mental no transforma nada. Solo acompaña el mismo patrón de siempre. Hasta que un día entiendes algo simple pero incómodo, no estás esperando una vida diferente, estás evitando las decisiones que la crearían. Hay una verdad que no se siente agradable al principio, pero libera con el tiempo. Tu vida no cambia cuando dejas de quejarte, cambia cuando dejas de repetir lo mismo. Porque la queja es solo la superficie. El problema real está debajo, en las decisiones que sostienen esa queja. Y mientras esas decisiones no cambien, el resultado tampoco cambia. No es cuestión de suerte, no es cuestión de destino, es cuestión de repetición. Repetición de hábitos, repetición de elecciones, repetición de evitaciones. Y esa repetición crea una dirección, aunque no la hayas elegido conscientemente. Por eso hay personas que sienten que su vida simplemente es así. Pero pocas veces es así. Es así la he construido. Y esa diferencia lo cambia todo, porque lo construido se puede reconstruir.
pero solo si dejas de proteger lo mismo que te mantiene donde estás. Y eso implica algo incómodo, asumir que muchas de tus quejas no necesitan más palabras, necesitan decisiones distintas, pequeñas, constantes, reales, no perfectas, pero distintas. Llega un punto donde tienes que dejar de preguntarte por qué tu vida no cambia, y empezar a observar que estás repitiendo todos los días. Porque la respuesta casi nunca está en lo que te falta, está en lo que sigues haciendo, o en lo que sigues evitando. Y esa es la parte incómoda. No porque sea complicada, sino porque es simple. Demasiado simple para la cantidad de quejas que has acumulado. La vida no te exige perfección, te exige coherencia. Y la coherencia no es un estado emocional, es una elección repetida. Decidir diferente cuando sería más fácil no hacerlo. Actuar cuando sería más cómodo postergar. Romper el patrón cuando todo dentro de ti quiere seguir igual. Y cada vez que haces eso, aunque sea pequeño, estás cambiando la dirección de tu vida. No de forma inmediata, pero sí de forma real. Porque el cambio no ocurre cuando entiendes el problema. Ocurre cuando dejas de alimentarlo con las mismas decisiones. Al final, no era que tu vida estuviera en tu contra. Era que estabas intentando cambiarla con quejas, mientras tus decisiones seguían siendo las mismas. Y la vida no responde a lo que dices que quieres. Responde a lo que haces repetidamente. Por eso, el verdadero punto de quiebre no es cuando te cansas de tu situación. Es cuando te cansas de repetir las mismas elecciones que la mantienen viva. Ahí empieza todo. No con motivación, no con inspiración, sino con una decisión distinta en un día normal. Sin anuncio, sin drama, sin promesa exagerada. Solo un cambio real en lo que eliges hacer cuando nadie te está obligando. Si este mensaje te confrontó, suscríbete al canal y activa la campanita. No para consumir más contenido, sino para recordarte lo que ya sabes, pero a veces evitas. Comenta qué decisión sientes que has estado repitiendo aunque ya sabes que no te está ayudando. Y comparte este video con alguien que necesita entender que su vida no va a cambiar mientras sus decisiones sigan siendo las mismas. Porque al final, no te falta una vida diferente, te faltan decisiones diferentes.